un capítulo muy importante esta noche que es nuestra única salvaguardia. Este libro, El conflicto de los siglos, fue escrito después de 1888. Pero en ese tiempo se veía todo distante, muy distante. Ahora no, ahora estamos estudiando y pueden creer con toda seguridad de que lo que está allí escrito ahora está pasando. Y ahora hay que tomar en serio el libro, porque hubo generaciones que no lo tomaron tan en serio, porque no entendían que era para su tiempo. Pero ya sí es el tiempo. Entonces, ¿cuál es nuestra única salvaguardia? Bueno, el versículo lo dice allí en Isaías 8:20. Dice, la única salvaguardia es a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a eso es porque no le ha amanecido. Esa es la única seguridad. La palabra de Dios y el Espíritu de Jehová para entenderla. No podemos depender de ningún otro recurso. Entonces, hay un párrafo aquí en la página 652 que hace una advertencia muy seria. Dice, antes de la crucifixión, el Salvador había predicho a su discípulo que iba a ser muerto y que resucitaría del sepulcro. Y hubo ángeles presentes para grabar esas palabras en las mentes y en los corazones. Pero los discípulos esperaban la liberación política del yugo romano y no podían tolerar la idea de que aquel en quien todas sus esperanzas estaban concentradas fuese a sufrir una muerte ignominiosa. Desterraron de su mente las palabras que necesitaban recordar y cuando llegó el momento de prueba, los encontró sin la debida preparación. La muerte de Jesús destruyó sus esperanzas, igual que si no se hubiese predicho. Así también las profecías nos anuncian el porvenir con la misma claridad con que Cristo predijo su propia muerte a los discípulos. Los acontecimientos relacionados con el fin del tiempo de gracia y la preparación para el tiempo de angustia han sido presentados con claridad. Pero hay miles de personas que comprenden estas importantes verdades de un modo tan incompleto como si nunca hubiese sido revelada. Satanás procura arrebatar toda impresión que podría llevar a los hombres por el camino de la salvación. Escuche esto. Y el tiempo de angustia no los encontrará listos. Así que ese texto es parte de todo lo que tenemos que estudiar hoy. Allí dice que la verdad se ha dicho, pero que los conceptos que agradan pueden borrar, pueden echar fuera todas las verdades que escuchamos. No es que necesariamente la gente no haya oído la verdad. Puede escucharla, pero los seres humanos todos, en la Biblia está registrado, todos nos enamoramos de posiciones. Todos sin excepción. Nos enamoramos de posiciones.
y rechazamos declaraciones y enseñanzas. La mente humana es selectiva para lo que va a aceptar y lo que no va a aceptar. Ahora, ¿qué dice allí de los discípulos cuando Cristo fue arrestado y comenzaron a humillarlo y a darle azotes y golpes? Y finalmente vieron que lo sentenciaron, lo azotaron. Dice, toda su fe se desvaneció. ¿Por qué? Porque simplemente a ellos no les gustaba la idea. No es que no se dijo, él fue claro, pero no le gustaba la idea de que el Mesías, ¿por qué no? Se enamoraron de una idea. Se enamoraron de la idea egoísta de que los romanos debían ser todos exterminados. Que los enemigos de Israel debían ser humillados. Que Dios iba a venir y los iba a extinguir. Que Israel simplemente iba ahora a recobrar poder, pero poder mundial, porque el Mesías venía a sentarse en un trono para reinar sobre todo el planeta, y que la nación de Israel iban a ser los embajadores y los aliados del trono, y todas las naciones sometidas y súbditas. Nadie le dijo eso, pero gustaba y prevaleció sobre lo que se le dijo. Así el mundo está hoy también. Le gustan posiciones y no le gustan otras. Y la mente hace su trabajo. Hay que tener mucho cuidado. Por ejemplo, gran parte de los cristianos de las iglesias protestantes, alguien le dijo que ellos no iban a pasar por la gran tribulación, que la tribulación que viene a la tierra va a ser una cosa terrible, pero que ellos no van a pasar, que simplemente van a ser sacados de la tierra en un rapto. No lo dice la Biblia, pero gustó. Y cuando se le predica, lo primero que ellos dicen, la iglesia no va a pasar por la tribulación. Pruébamelo. No es necesario, no es necesario prueba. Es que gustó esa doctrina. Y así la mente selectiva y traiciona. He oído muchos adventistas del séptimo día que dicen, quisiera que Dios me pusiera a dormir. Y así pues hay mucha gente enamorada de esa idea de que Dios pone a dormir. Dios no mata. Dios no pone a dormir. Nadie muere por Dios. Porque Dios lo ponga a dormir. Dios no maneja la muerte, no trabaja con ella. Simplemente la iglesia es llamada a prepararse para lo que viene. Y la única salvaguardia es a la ley y al testimonio. La Biblia. Tanta gente que no ha leído la Biblia nunca entera, que no sabe lo que dice. Solamente se enamora de unos versículos halagüeños y no conoce las profecías. No entiende lo que viene y no se ha preparado. Dice aquí, dice, al pueblo de Dios se le indica que busquen en las Sagradas Escrituras su salvaguardia contra las influencias de los falsos maestros y el poder seductor de los espíritus tenebrosos. Satanás emplea cuantos medios puede para impedir que los hombres conozcan la Biblia
cuyo claro lenguaje revela sus engaños. El último gran engaño se desplegará pronto ante nosotros. El anticristo va a efectuar ante nuestra vista obras maravillosas. El contrahacimiento se asemejará tanto a la realidad que será imposible distinguirlo sin el auxilio de las Santas Escrituras. Y ellas son las que hacen atestiguar en favor o en contra de toda declaración, de todo milagro. ¿Hay algún comentario? Sí, que dice que antes de leer la Biblia hay que entrar en una ferviente oración para clamar por el Espíritu para que el Señor le revele, ¿verdad? El propósito que Él tiene y para aclararle todo, porque el enemigo mismo usa las escrituras para engañar, y así trató de engañar a Jesús. Entonces, nosotros necesitamos urgentemente orar ferviente y estudiar diligentemente la palabra del Señor. Amén. Bien. Dice allí, se hará oposición y se ridiculizará a los que traten de obedecer a todos los mandamientos de Dios. Y ellos no podrán subsistir sino en Dios. Le hemos repetido mucho a los hermanos, hace muchos años que les repetimos. Dos cosas. Número uno, prepárese para que sea guiado directamente por Dios. Porque si no recibe revelación de arriba, no va a haber líderes en la tierra quien dirija a nadie. No va a haber gente que predique temas cuando venga la crisis. Ya es un punto sin retorno a donde ya no vamos a tener pastores cuidando de nosotros. Realmente es, como se dice coloquialmente, sálvese quien pueda. Cada uno se librará, se salvará, huyendo por su lado. Y todo recurso humano será quitado. Propiedades de protección, la familia. Porque si toda la familia es adventista, serán dispersados huyendo, cada uno por su lado. El único auxilio que tendrá allí, hay que aprender a ser guiado por revelación. Para que sea, como dice la Escritura, que será el Espíritu de vuestros padres que habla en vosotros. Hay que aprender desde ahora para recibir impulso espiritual y ser guiado por mensajes en vivo, en el oído. ¿Cómo se llama? Secreteados en el oído, dichos en el oído, en vivo, en la crisis. Si no, no sabe a dónde ir. Eso es lo primero. Y lo segundo, prepararse para sobrevivir sobrenaturalmente. Porque no habrá subsistencia terrenal, no habrá condiciones terrenales. En la tierra no va a haber condiciones terrenales de supervivencia. Igual que los jóvenes hebreos que sobrevivieron en el fuego, es así como se va a sobrevivir, en forma sobrenatural. Porque no habrá ninguna condición natural para vivir.
No habrá agua, no habrá comida, no habrá nada. Ni abrigo, en el frío no habrá nada. No solo eso, no habrá protección contra epidemias y armas de destrucción químicas, biológicas, que morirán millones. Esa es la única salvaguardia. Así que entonces hay que grabarse bien este texto que leí. ¿Qué dice allí? Cuando Cristo fue arrestado y los discípulos comenzaron a ver que lo golpeaban y lo azotaban, su religión toda se desvaneció. Toda se desvaneció. ¿Ve? Lo encontró, dice, sin ninguna preparación. Dice, aquel en quien estaban sus esperanzas, estaban concentradas, fuese a sufrir, no esperaban eso, una muerte ignominiosa. Desterraron de su mente las palabras que necesitaban recordar, y cuando llegó el momento de prueba, los encontró sin la debida preparación. La muerte de Jesús destruyó sus esperanzas. La muerte de Jesús destruyó sus esperanzas. Para ellos se desvaneció en un minuto todo. Pero eso es que de los 12 discípulos, 7 eran pescadores. Y Cristo cuando los llamó en el lago pescando. Y una vez que Cristo murió, ellos se volvieron a pescar. Y Cristo tuvo otra vez que buscarlo en el lago pescando. A donde lo encontró la primera vez en el comienzo de su ministerio. Allí tuvo que buscarlo otra vez después que resucitó. Dice Juan 21. ¿Por qué se fueron todos a pescar? Porque ya es lo único que quedaba. Y allí los llamó otra vez. Porque en la muerte se perdió la religión. Millones ahora la religión. Cuando todo se desencadene, la religión se le desvanecerá. Porque en ese tiempo el que no está pegado en el espíritu, ya las doctrinas y la hermandad y el vínculo de grupo, eso no es suficiente para soportar la crisis. Necesita una religión que sobreviva cuando ya no hay nada en la tierra. Porque las fuerzas del mal todas se desencadenarán. Finalmente, aún la protección divina que Dios tiene encima de la humanidad, esa protección divina que Él tiene sobre el mundo va a ser retirada. ¿Algún comentario? Dice, cuando Dios manda a los hombres avisos tan importantes que las profecías los representan como proclamados por santos ángeles que revelan, que vuelan por medio del cielo. Y es porque Él exige que toda persona dotada de inteligencia le preste atención. Así es el mensaje dado a los adventistas del séptimo día. Dice que es un ángel volando por el medio del cielo. Los terribles juicios que Dios pronunció contra los que adoran a la bestia y a su imagen deberían inducir a todos a estudiar diligentemente la profecía para saber lo que es la marca de la bestia y cómo puede evitarla. Pero las muchedumbres cierran los oídos a la verdad y prefieren fábulas. Por otro lado, la palabra dice, pero Dios tendrá en la tierra
que nos habla de la... ¿Perdón? Dice, Dios nos ha dado la palabra para que conozcamos sus enseñanzas y sepamos por nosotros mismos lo que exige de nosotros. Cuando el doctor le preguntó a Jesús, ¿haciendo qué cosa poseeremos la vida eterna? El Señor lo remitió a la Sagrada Escritura diciendo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lee? Las ignorancias no excusarán ni a joven ni a viejo, ni lo librará tampoco del castigo que corresponde a la infracción de la ley. Es decir, que eso me ha impactado mucho porque vemos la importancia que tiene que nosotros estudiemos la palabra de Dios y que nosotros entendamos por nosotros mismos lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Y dice la ignorancia no excusará a los jóvenes ni a los viejos, ni lo librará tampoco del castigo que corresponde a la infracción de la ley de Dios. Pues tienen a la mano una exposición fiel de dicha ley, de sus principios y de los que ella exige del hombre. No basta tener buenas intenciones, no basta tampoco hacer lo que se cree justo o lo que los ministros dicen serlo. La salvación de nuestra alma está en juego. Debemos escudriñar por nuestra cuenta la Sagrada Escritura, porque por arraigadas que sean las convicciones de un hombre, por muy seguro que esté que el pastor sabe lo que es verdad, nada de esto debe ser seguro que se esté. No, debe servirle de fundamento. Uh-huh. El que tiene un mapa en el cual van consignadas todas las indicaciones del camino para el cielo y no tienen por qué hacer conjeturas. Eso es importantísimo porque cuando lo leíamos y lo repasábamos esta tarde, decíamos que muchas veces uno ve religiones y en la misma religión nuestra se ven personas que a veces, o uno mismo a veces, se descuida y no estudia la Biblia, y después si el pastor dijo una cosa, usted lo da por hecho, o usted hasta conjetura. Yo creo que eso es así, y no debemos nosotros, dice ahí, bajo ningún concepto hacer conjetura. A mí lo que más me atrajo del capítulo fue la parte donde dice que nosotros no debemos estudiar la Biblia como se estudia un libro de ciencia, que los científicos van con sus ideas y con sus teorías a buscar pruebas de lo que ellos ya creen que va a pasar. Sin embargo, la Biblia se estudia con oración y el Espíritu Santo nos va mostrando a veces hasta cosas que uno cree que de una forma, te la desmiente. Entonces tú tienes que tener una actitud y un espíritu abierto, dispuesto a aprender más acerca de la Biblia. Debemos de sacar más tiempo de calidad para estudiar la palabra de Dios y concentrarnos en ella. Y no solamente estudiarla por estudiarla, sino estudiarla y poner en práctica lo que ella nos enseña. Porque así es que nosotros vamos a poder ser transformados por ella. Ser transformados por la palabra de Dios. Porque si no la escudriñamos con deseo de que el Señor nos hable, y de entender lo que el Señor quiere que nosotros hagamos, no podremos entonces crecer espiritualmente, ni podemos prepararnos tampoco para lo que venga. Amén. Amén.
El último párrafo, el penúltimo párrafo dice aquí: cuando llegue el tiempo de la prueba, los que hayan seguido la palabra de Dios como regla de conducta serán dados a conocer. En verano no hay diferencia notable entre los árboles de hojas perennes y los que la pierden. Pero cuando vienen los tiempos de invierno, los primeros permanecen verdes, en tanto que los otros pierden su follaje. Así puede también que no sea dado distinguir actualmente a los falsos creyentes de los verdaderos cristianos. Pero pronto llegará el tiempo en que la diferencia saltará a la vista. Deja que la oposición se levante, que el fanatismo y la intolerancia vuelvan a empuñar el cetro, que el espíritu de persecución se encienda, y entonces los tibios e hipócritas vacilarán y abandonarán la fe. Pero los verdaderos cristianos permanecerán firmes como una roca, con más fe y esperanza que en día de prosperidad. Amén. Porque la oposición tiene dos efectos. La crisis. Una es llenar de terror y remover al que no tiene fundamento. Al que, como dice Raquel, creía. Y al que ha aprovechado el tiempo y conoce la verdad. En la crisis, allí entonces ya se va a quedar bien definido. ¿Algún otro comentario? ¿Bien? En este capítulo también menciona de que el enemigo ha hecho creer y ahora con más sagacidad e interiosidad va a hacer creer que la Biblia no tiene ningún valor, que ya está fuera de foco de la humanidad, y entonces dice que mucha gente va a aceptar eso porque va a aceptar teorías humanas, ¿verdad? Por eso es que el Señor nos invita a que nos profundicemos en el estudio de su palabra y que Él pueda revelarnos con su espíritu, porque de lo contrario nosotros vamos a ser engañados, ¿verdad? Por el enemigo. En la página 659 dice: vivimos en el periodo más solemne de la historia de este mundo. Sí. El periodo más solemne. La suerte de las innumerables multitudes que pueblan la tierra está pronto por decidirse. Tanto nuestra dicha futura como la salvación de otras almas dependen de nuestra conducta actual. Esa es una responsabilidad grande. Necesitamos ser guiados por el Espíritu de verdad. Todo discípulo de Cristo debe preguntar seriamente: Señor, ¿qué quieres que haga? Necesitamos humillarnos ante el Señor, ayunar, orar y meditar mucho en la palabra, y especialmente acerca de las escenas del juicio. Debemos tratar de adquirir actualmente una experiencia profunda y viva en las cosas de Dios, sin perder un solo instante. En torno nuestro se están cumpliendo acontecimientos de vital importancia. Nos encontramos en el terreno encantado de Satanás. No durmáis, centinelas de Dios, que el enemigo está emboscado, listo para lanzarse sobre vosotros y haceros su presa en cualquier momento en que cargáis en descuido y somnolencia. ¿Algún comentario, pregunta? Los días que estamos viviendo, estos días ahora, hoy, son días solemnes de preparación, de valor incalculable para prepararse. Pronto nos vamos a dar cuenta del valor que tiene si hoy nos hemos aprovechado o si no lo aprovechamos.
Pastor, hablando de comprender la Biblia, hay aquí una parte donde dice que deberíamos ejercitar en el estudio de las Santas Escrituras todas las fuerzas del entendimiento y procurar comprender hasta donde es posible a los mortales las profundas enseñanzas de Dios, pero no hacerlo sin la disposición de un niño. Sin embargo, yo veo que uno necesita una explicación adicional muchas veces. Es decir, por ejemplo, la labor que usted hace, que hacen los pastores, ¿verdad? De ayudarnos con temas más profundos o incluso a entender un texto. Hallo que una vez que uno recibe más luz en el entendimiento de las escrituras, entonces se empieza a abrir la mente para poder entender la profundidad de la palabra, pero que muchas veces uno necesita ayuda, o sea, que no es solamente leerla y creer que ya la entendí, porque es que en un solo versículo puede haber tanta verdad y tanta revelación. Entonces, quería anotar eso, que muchas veces es necesario que uno le explique. Solamente que ya en la crisis ya no habrá eso. Por eso es que hay que invertir mucho tiempo, y el asunto es que el Espíritu de Jehová enseña en un segundo más que lo que un maestro puede enseñar en 200 años. En un segundo el Espíritu puede enseñar más que lo que un maestro la mayor parte de las veces pueda enseñar en 200 años. Por eso es urgente, y como decimos, sin la dirección, lo sobrenatural, sin la dirección del Espíritu Santo, en la crisis no se podrá sobrevivir. Porque hay que tener dirección, hay que tener refuerzo espiritual. Cuando se desploma el techo encima, sin refuerzo espiritual no se sobrevive. Así que dice aquí en la página 659, muchos se engañan con respecto a su verdadera condición ante Dios. El Espíritu Santo da un medidor espiritual para que cada alma, si lo procura saberlo, sepa cuál es su condición delante de Dios. Lo mismo que ocurre con la cuenta de banco, de saber cuánto tiene de depósito. Así el Espíritu tiene un medidor, un indicador. Sin él, entonces la gente estará ciega sin saber a dónde está parado. Dice, se felicitan por los actos reprensibles que no cometen. Hacen una lista de pecados y maldades que ven que la gente hace, y ellos se comparan y ven que ellos no están mal, comparándose con esa lista de cosas malas que ellos no hacen. Y se olvidan de enumerar las obras buenas y nobles que Dios requiere, pero que ellos descuidan de hacer. O sea, cuán malo no soy, pero ¿qué estoy haciendo para Dios? Eso es muy importante. Cómo la obra de Dios se beneficia de mi dedicación, de mi energía, de mi fuerza. ¿Qué estoy haciendo con mi talento? Dice, no basta que sean árboles en el huerto del Señor.
deben corresponder a lo que Dios espera de ellos, llevando frutos. Y mucha gente se va a distraer porque no es malo. Y en el reino de Dios hay que trabajar, hay que producir. Dice, Dios lo hace responsable de todo el bien que podrían haber realizado, sostenido por su gracia. Seremos responsables de todo el bien que pudimos haber hecho. Demasiada gente en la iglesia no comparte su fe con nadie. No predica. Y el único medio que Dios tiene para que la humanidad se salve es a los adventistas del séptimo día con el mensaje que tienen. Dice, en los libros del cielo sus nombres figuran entre los que ocupan inútilmente el suelo. Sin embargo, aún el caso de tales personas no es del todo desesperado, y el Dios de paciencia y amor se empeña en atraer aún a los que han despreciado su gracia y desdeñado su misericordia. Entonces el versículo dice, despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mira pues cómo andé avisadamente, temiendo el tiempo, porque los días son malos. Despertarse para trabajar, porque lo que está deteniendo la venida de Cristo es la predicación del evangelio que no se ha realizado. El Espíritu Santo fue prometido por Cristo a sus discípulos. Y hemos visto en la parábola de las 10 vírgenes que las vírgenes prudentes tenían la lámpara y aceite juntamente con su lámpara. Dice aquí en la página 658, Jesús prometió a su discípulo el Consolador, es decir, el Espíritu Santo, a quien dijo, el Padre enviará en mi nombre. Y agregó, Él os enseñará todas las cosas, os recordará todo cuanto he dicho. Ese es el maestro que Dios dejó, para que enseñe las escrituras y enseñe la verdad. Dice, pero primero es preciso que las enseñanzas de Cristo hayan sido atesoradas en el entendimiento, si queremos que el Espíritu de Dios nos las recuerde en el momento de peligro. Salmo 119:11, en mi corazón he guardado tu dicho para no pecar contra ti. Todo lo que estiman en lo que valen sus intereses eternos deben mantenerse en guarda contra las incursiones del escepticismo. Hasta los fundamentos de la verdad serán socavados. Es imposible ponerse a cubierto de los sarcasmos y sofismas de las enseñanzas insidiosas y pestilentes de la incredulidad moderna. ¿Alguna pregunta, comentario? Pastor, entonces va a haber mucha confusión. A pesar de que uno tiene los fundamentos sólidos, bueno, yo en mi caso, ¿verdad? Pienso, pero aún así va a haber mucha confusión y no vamos a saber qué hacer. El que atesora la palabra no tendrá problema. La palabra simplemente será como fuego en la mente, dirigiéndolo para todos los momentos y las decisiones y las circunstancias. Gracias. Serán igual lo mismo que ocurre con tener la cartera llena de billetes y salir por el mundo cuando tenga que hacer gastos. Si tiene buena plata, sale bien. Así hay que atesorar la verdad.
Si la ha atesorado, no hay problema. El que está bien apertrechado no tiene dificultades en la crisis. Pero se aconseja que aprovechemos el tiempo ahora. Gracias por aclarar. De nada. ¿Algún otro comentario? Dice, Dios nos ha dado su palabra para que conozcamos sus enseñanzas y sepamos por nosotros mismos lo que Él exige de nosotros. Eso es lo que leyó la hermana Altagracia. Dice, el primer y más alto deber de toda criatura racional es el de escudriñar la verdad de las Santas Escrituras y luego andar a la luz y exhortar a otro a que sigan su ejemplo. La verdad hay que saberla y hay que compartirla. La verdad, cuando se comparte con otros, es la manera más eficiente para que se fije en el corazón bien sólido. Lo que uno comparte se graba más. Así que tenemos la advertencia de Dios, porque el tiempo esperado de la crisis ya lo tenemos. Y los pocos días que tenemos todavía para estudiar valen más que oro molido. Son tiempos simplemente ya las últimas oportunidades. Dice aquí, cuando Cristo vino a predicar la palabra de vida, el vulgo le oía con gozo y muchos, hasta de entre los sacerdotes y gobernantes, creyeron en él. Pero los principales de los sacerdotes y los jefes de la nación estaban resueltos a condenar y rechazar las enseñanzas. A pesar de salir frustrados todos sus esfuerzos para encontrar en él motivo de acusación, a pesar de que no podían dejar de sentir la influencia del poder y la sabiduría divina que acompañaban su palabra, se encastillaron en sus prejuicios y repudiaron la evidencia más clara del carácter mesiánico de Jesús para no verse obligado a hacerse sus discípulos. Así también hay que estar preparado, predicar, pero saber que las masas, las multitudes, la mayoría de ellos no harán caso. Que mucha gente simplemente ya se le está cauterizando la conciencia. Y para muchos ya es difícil que puedan asimilar la verdad. Hay que pasar tiempo orando. Es un consejo que le doy. Saque tiempo para orar. Mucha gente me dice, yo no puedo durar mucho tiempo orando. Después que ya tengo un cierto tiempo orando, ya no sé qué decir. Le voy a decir por qué pasa eso. Eso pasa porque se ha caído en una trampa que tiene la oración. Hay un tema que hemos grabado y tenemos en Facebook, YouTube, que es el peor enemigo de la oración. Y el que cae en esa trampa, la oración le es muy aburrida. Y es el pasar la vida entera orando en la presencia de Dios, pero solamente
elaborando proyectos para llevarles a Dios. Pasar toda la vida llenando el mostrador de Dios de recetas nuestras. Tomar todo el tiempo de nuestra religión para hacerle listas a Dios de cosas. Porque eso es una trampa, porque eso parece bueno. La gente dice, ¿qué es lo que mejor puedo hacer? Pedir a Dios. Pero hay una trampa en eso. Es posible que Dios se pase toda su vida solamente manoseando problemas nuestros, porque es lo único que le hemos llevado. Y al vivir nosotros en un mundo en el cual estamos navegando en recetas de nosotros, pidiéndole a Dios y llevándole a Dios, sin nunca escuchar una receta divina. Eso es una trampa en la religión. Si en alguna ocasión nosotros pudiéramos dejar de cansar a Dios, de ponerlo a trabajar llevándole cosas, que Él pueda encontrar algún rato para buscar la receta de Él, algún proyecto de Él, y dárnoslo. El día que nosotros recibamos un proyecto de Dios, ese día, el tiempo que se pasa delante de Dios, simplemente no se da cuenta cuando pasa y no quiere tampoco cortar la oración. Ese es el problema. Mucha gente se pasa toda su vida creyendo que lo que hace es lo mejor porque está yendo con Dios. Recuerde que Caín, toda su vida también de actividad religiosa, era de la presencia de Dios. El único problema que era llevándole cosas a Dios. Una ofrenda que él diseñó. Hay mucha gente que toda su vida la pasa solamente cargando proyectos que hace en su casa y le lleva a Dios. Todo cosas humanas, todo cosas pensadas en los planes de las necesidades y la cosa de la tierra. Y dice que está haciendo lo mejor porque lo mejor que puede pasarle a un ser humano, dice, es ir a la presencia de Dios. Lo mejor que le puede pasar es pedir. Lo mejor que le puede pasar es poner en las manos de Dios sus cosas. Pero eso hizo Caín. Pero si pudiéramos conseguir los proyectos divinos, si pudiéramos en algún momento tener acceso a un proyecto de Dios, a los proyectos de Dios, olvidarnos de nuestros proyectos, ya no fabricar más recetas y ocupar a Dios, sino ir con la mano vacía buscando alguna receta divina, algún proyecto divino. Ya ese día la oración y el tiempo con Dios simplemente no se termina nunca. ¿Algún comentario o pregunta? Entonces ahí sí podremos, pastor, orar sin cesar. Allí así se logra porque simplemente no se cansa nunca.
Allí se cumple el versículo que dice, como el ciervo brama por la corriente de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Y David decía, ¿cuándo me presentaré delante de Dios? Era porque para él era terrible el tener que salir del templo para hacer sus quehaceres. Por eso él dijo en el Salmo, dice, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Era diciendo que su meta era vivir en el templo, estar en la presencia de Jehová. Mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Exacto, porque ya David andaba en los negocios de Dios. Allí el tiempo no se siente. El cansancio en la oración y en la religión viene de allí, de eso. Es aburrida y se cansa. Y la gente no crece. Usted lo ve hoy, a los 10 años está igual. Solo le han pasado más años del calendario, pero lo nota con la misma calidad espiritual. Nada nuevo. Una religión toda empacada en la tierra. Viven esperando el Dios toda su vida, pero esperando las listas de ellos. Y ellos le hacen la receta a Dios. Y esperan esas cosas. Pastor, explique eso de las recetas, porque no entiendo. Gracias, gloria a Dios. Ajá, El que no entiende es el que entiende. Yo hablo y me dice una persona, pastor, no entiendo. Digo, el único que entendió fue él. Sí, lo que pasa es que existen dos clases de adoradores, dice la sierva del Señor. Y dice que se presentaron, fueron representados por Caín y Abel. uh-huh. Los dos adoraban el mismo Dios, eran de la misma iglesia, así que no tenían problema con religión falsa, porque el Dios era el correcto y era el mismo. Al que adoraba a Caín es el mismo que adoraba a Abel. Uh-huh. Porque muchas veces tenemos problemas, religiones falsas con dioses falsos. Claro. Pero hay religión falsa con el Dios verdadero. Entonces la diferencia es que Abel fue delante de Dios con la mano vacía, procurando conocer a ver esto, el plan de Dios, qué Dios tenía de enseñarle. Caín nunca fue a ver si Dios, porque Caín sabía. Él iba con la mano llena, le llevaba cosas. Uh-huh. Nunca preguntó a Jehová por algún plan Caín. No fue enseñado de Dios. Uh-huh. Él hizo toda su receta, él llevó todas sus cosas. Esos adoradores los habrá hasta el fin, dice la sierva del Señor. La gente que su religión con Dios es y con el Dios correcto, como Caín. Pero la religión toda la tejen ellos, hacen su trabajo en casa. Están ocupados con proyectos que ellos elaboraron. Entonces no tienen oportunidad de conocer los proyectos de Dios. Exacto. Si se va a una oración buscando conocer los proyectos de Dios, se abren las ventanas de los cielos como una catarata. Okay. Pastor, y ir a Dios en busca de su rostro o viendo como al invisible. Todo lo que importa en todo esto es aquello de la voluntad de Dios. Ajá. El que va buscando conocer la voluntad de Dios. ¿Cuál es su voluntad?
Sí, recuerde que hay dos maneras de hacer eso. Una es cuál es la voluntad de Dios sobre una casa que voy a comprar. ¿Cuál es la voluntad de Dios con la persona que me quiero casar? ¿Cuál es la voluntad de Dios con respecto a una carrera? ¿Cuál es la voluntad de Dios con respecto a un negocio? Exacto. Es una voluntad de Dios. Pero hay otra voluntad de Dios. La otra es cuál es la voluntad de Dios del proyecto de Él. Eso. Es diferente. Sí. Ahora sí le entendí. Porque si yo voy a buscar la voluntad de Dios sobre una lista que yo hice, Ajá. es una cosa. Es diferente. Pero Dios tiene una lista de cosas que yo no conozco. Ajá. Pidiéndole a él la guía, pues, ¿verdad? Sí, buscar a ver la voluntad de Dios. O sea, si él tiene alguna idea, ¿qué piensa Dios? Pero no de lo que yo le llevo. Exacto. No fabricar mi Exacto. Yo no llevo ningún plan. Yo no parto de ninguna cosa. Simplemente voy a conocer qué pasa en la mente de él. Uh-huh. Viví en fe, o sea, caminé en fe, ¿no? Bueno, Dios es real. Sí. Y el Espíritu Santo es real y enseña. Amén. Uh-huh. Gracias, pastor. Bien. Así que damos gracias a Dios por su cuidado y bendiciones. Amén. De Dios. Que Dios pueda bendecirnos a todos. Que Dios pueda bendecirnos a todos. Todos los que han hecho posible esta reunión. Que podamos recibir las bendiciones de Dios en esta noche y siempre. Amén. Sí. Amén, hermano, amén. Amén. Vamos a orar. Amén. Padre, grande es tu misericordia. Gracias por tu cuidado. Nos ponemos en tus manos. Amén. Gracias, Dios mío, Señor, por tu pueblo. Que estudia, que está al tanto, que conoce los tiempos, que se prepara. Queremos estar listos, queremos estar preparados. Tú nos has avisado y lo hemos sabido. Ayúdanos, Señor, a salir bien, a enfrentar todo y estar listo para tu venida en el nombre de Jesús. Amén. 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 Amén.